Son alteraciones en las cuales una gran cantidad de estas funciones cognitivas se empiezan a alterar hasta que se transforman en un síndrome, ¿verdad? Por ejemplo, está la enfermedad de Alzheimer, que yo creo que es la más común, ¿sí? Aunque no tan común como otra variedad que se llama demencia degenerativa de tipo vascular, que es probablemente la más frecuente. En ambas hay alteraciones muy serias en el contenido y en el paquete celular del sistema nervioso, sobre todo en un paquete de células que tenemos en la parte medial, que empiezan a producir que las células de la corteza se vayan perdiendo y se vaya haciendo un cerebro con una menor capacidad de funcionamiento ante la ausencia de grandes cúmulos de células nerviosas. Estas demencias generalmente empiezan después de los 65 años, aunque en algunos casos, un 5%, empiezan antes de los 50, aunque no es lo común. Tiene que haber ocurrido una serie de factores conjuntados para que se desarrollen en ese grupo de personas. Lo más frecuente es que sea después de los 65. Bueno, primero, porque se van perdiendo paulatinamente grupos de células porque empiezan a acumular unas sustancias en su interior. Esto hace que las células nerviosas que las empiezan a acumular empiezan a perder funciones, las van sustituyendo, como decía ahorita, células que están a los lados, hasta que llega un punto en donde ya no se puede sostener más. Entonces, en ese proceso se empiezan a perder funciones cognitivas. Las personas empiezan a tener problemas de memorización, por ejemplo, empiezan a tener problemas de control de la conducta, empiezan a perder capacidad para planear, dejan de ser suficientemente intuitivos, se empiezan a ser personas muy concretas, empiezan a tener la sensación de que las cosas no son como antes. Algunas veces se dan cuenta, otras veces no. Otras veces los que se dan cuenta son las personas que conviven con ellos. Para el diagnóstico de una demencia no se requiere que la persona esté consciente de su pérdida. También es importante cómo lo ven los demás, cómo lo ven la familia, los amigos, los hijos, ¿verdad? Porque se dan cuenta de esas pérdidas. La persona empieza a reclamar, por ejemplo, cosas que él mismo provocó. Por ejemplo, empieza a reclamarle a todo el mundo quién le agarró sus llaves cuando él mismo las colocó en un cajón, pero no se acordó de inmediato. Empieza a tener la sensación de que alguien le mueve las cosas de su lugar, cuando él es el que las mueve, pero ya no se acuerda. Empieza a reclamar de que a lo mejor traen algo en contra de él porque lo hacen quedar en ridículo ante las demás personas, etc. Eso es una cuestión paulatina, poco a poco, pero las de la memoria y las de orientación son las primeras que se empiezan a observar. Hay diferentes grados, hay desde unas formas muy leves hasta unas formas muy, muy graves, y generalmente van transitando por todas las formas, ¿verdad? Digamos que cuando ya está muy florido el cuadro clínico, la persona ya no solamente tiene esa desorientación o esa pérdida de memoria de las cosas recientes, sino que se empiezan a agregar otros factores. Por ejemplo, pierden el juicio, algunos de ellos empiezan a ser diferentes a cómo se comportaban de una forma habitual, empiezan a tener aparentemente un menor pudor, por ejemplo. Algunas personas son capaces de faltarle el respeto a otras cuando antes ni siquiera eran capaces de decir una grosería. Empiezan a tener comportamientos extraños, a comer de una forma desorganizada, o a olvidar cosas tan básicas como asearse, ¿verdad? Como ser corteses, etc. Algunas veces se integran síntomas que son muy llamativos, como por ejemplo, aparentemente empiezan a inventar cosas, ¿verdad? Le preguntan a un papá: oye papá, ¿ya comiste? Y él dice: no, fíjate que no me han querido dar de comer aquí, ¿verdad? Todo el día no me han dado nada que comer y ya me estoy muriendo de hambre. Y alguien le dice: oye papá, acabas de comer hace media hora, ¿verdad? Y ya desayunaste también, etcétera. Es decir, empiezan a perder esa capacidad de poder hacer retenciones rápidas que van acompañadas de toda una conducta alterada. O bien tienen pérdidas financieras porque empiezan a hacer inversiones inadecuadas, o empiezan a tener pérdidas reales, empiezan a regalar sus cosas, o las pierden, ¿verdad? O las donan, etc. Es decir, empieza a hacerse muy visible el cuadro, al punto tal de que un día salen de la casa y se pierden. Ese tipo de desorientación pues ya habla de una situación ya un poquito más delicada y más grave. Es muy importante que la gente que vive con una persona así, desde el inicio, sea capaz de poder
platicar con la persona de que está notando ese tipo de conductas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, darse cuenta cuando ya el cuadro está demasiado establecido, habla de que ya avanzó demasiado el problema, ¿verdad? Y puede tener muchos matices. Hay estudios, por ejemplo, muy simples, hay test, como uno que se llama Mini-Mental, un test que lo puede poner cualquier médico, ¿verdad? Y que en unos 4 o 5 minutos puede determinar el nivel de gravedad de la persona, desde la forma muy leve hasta la forma muy grave. Y ese estudio puede ser el inicio para que pueda ser referida la persona al servicio que necesita. Hay estudios de laboratorio que también son muy significativos y que dan una idea muy clara de lo que está ocurriendo en el metabolismo de esta persona. Hay estudios de imagen, hay radiografías, hay TACs, hay resonancias magnéticas, hay estudios de PET, ahora ya muy asequibles a todo el mundo, ya no son tan costosos como eran antes, sobre todo para la gente que tiene manera, tiene seguros de gastos médicos, tiene seguro social, tiene seguro en alguna empresa, forman parte, vamos, del armamento de todas las instituciones. Para la gente que no tiene dinero, puede asistir al Hospital Metropolitano, por ejemplo, y otros hospitales generales, en donde también tienen esos tipos de recursos para que puedan ser atendidos, ¿verdad? Los estados de demencia, lo importante es diagnosticarlos lo más temprano posible, porque los procedimientos de tratamiento pueden ser bastante buenos, cuando menos para detener el proceso. No son curables. Una vez que empiezan, tienen un desarrollo progresivo. Sin embargo, se pueden hacer una gran cantidad de medidas para evitar que prosperen rápidamente. Y en muchos casos se logra que se mantengan estáticos hasta un solo nivel y que no sigan avanzando. Esto puede ayudar mucho a que la persona recupere mucha de su calidad de vida y recupere bastante de su funcionamiento, pero se requiere, repito, un diagnóstico temprano y el poder canalizar a la persona al lugar lo más adecuado. Entonces van a requerir cuidadores, gente que los apoye, gente que los esté acompañando y gente que los atienda. Son diferentes, ¿verdad? Y todos pueden terminar bastante sobrecargados con una persona que tiene un estado demencial.